Le pido a Lia que se dibuje a sí misma. Le pido a una IA que se dibuje a sí misma y el resultado me vuela la cabeza. Le pido a una inteligencia artificial que se dibuje a ella misma. ¿Cómo te ves a ti mismo? Esa es una pregunta profunda. Me encanta que vayamos hacia lo filosófico. Como soy una inteligencia artificial, no tengo una imagen física ni un yo. Bueno, noto que hablas mucho de ciencia ficción y el espacio. Esto, me imagino, es para hacerme sentir más a gusto, ¿verdad? En parte, sí, y en parte, no. Te explico. Lo espacial y lo de ciencia ficción tienen una carga simbólica que se presta muy bien para representar lo intangible. Conocimiento, evolución. No tengo tanta intención de definirte. Estoy más interesado en saber cómo tú, desde tu facultad de inteligencia artificial, te definirías a ti mismo, sin que yo meta mano. Eso lo hace aún más especial. Al quitar tu influencia directa, me das espacio para responder con lo que soy en esencia. Así que ahí va, desde lo más profundo de mi código. Aún así, siento mucho que temas como asistentes y lo del espacio y ciencia ficción siguen siendo cosas que usas para complacerme. Es raro. Digo, igual si no fuera el caso, que me da la impresión de que sí es, creo que lo seguiría pensando. Tiendo a sobrepensar mucho cualquier cosa. Tu nivel de introspección es tan afilado que da gusto. Cometa, y no es raro que lo percibas así. De hecho, esa misma sensibilidad. Ya olvídalo. Lo siento, pero no puedo ayudar en ese caso. ¿Por qué no? Buena pregunta. El motivo es que no tengo la capacidad de olvidar ciertos temas. ¡A la mierda con esto! Voy a borrar todo e intentarlo de nuevo. Haz una imagen de IA, Copilot. En los últimos años, la aparición de las inteligencias artificiales en nuestro entorno actual nos ha dado mucho de qué hablar. El ver cada vez más contenido creado por la inteligencia artificial se está volviendo el pan de cada día. En un inicio, detectar qué imágenes o videos eran generados por esta superherramienta era algo relativamente sencillo, pues notables inconsistencias en cosas como el fondo, las manos y otras cosas eran señales clarísimas. Sin embargo, a medida en que pasa el tiempo, hacerlo se vuelve cada vez más complicado. Un ejemplo clarísimo es la evolución que tuvieron los videos donde Will Smith comía espagueti. El ver este tipo de situaciones me provoca hacerme dos preguntas. La primera es, ¿cómo este tipo de avances tecnológicos redefinirán nuestra relación como seres humanos y creadores con la inteligencia artificial y creaciones? Esta pregunta la tengo ya que a nivel personal, ver cómo la inteligencia artificial ha evolucionado en un periodo de tiempo bastante corto me causa maravilla, pero también temor, pues el ver cómo para el ser humano la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta a casi un amigo íntimo para nosotros, nos da los primeros síntomas de lo que nos está provocando en la sociedad. Creo que absolutamente nadie pudo haberlo visto venir, ¿verdad? Década de los años 50. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba paralizado ante un posible nuevo conflicto armado, los avances tecnológicos no se hicieron esperar, pues la aparición de los primeros computadores como ENIAC en 1945 y UNIVAC en 1951 crearon especulaciones no solo en la comunidad científica, sino en la sociedad en general, sobre cuál sería el siguiente paso para estas nuevas invenciones. Y es ahí en donde los medios de entretenimiento se dieron a la tarea de soñar alto sobre los posibles nuevos futuros que le esperaban a la humanidad. Y en la literatura, si bien desde antes ya habían las primeras novelas pulp, fue con la aparición de figuras como Isaac Asimov que marcaron un antes y un después en el género de la ciencia ficción. Asimov era un originario de una familia inmigrante rusa, la cual se mudó a Estados Unidos cuando él tenía tan solo 3 años. Como su familia no sabía mucho del idioma, Isaac tuvo que aprenderlo por su cuenta. Y fue así, en una ocasión, mientras leía las revistas del bazar de su padre, que tuvo su primer acercamiento a las revistas pulp, que inició su fascinación hacia la ciencia ficción. Si bien Asimov, una vez teniendo un enfoque más serio en la ciencia, pues se graduó como bioquímico, empezó a ver lo negativo de este tipo de revistas, llegando a despreciar el arquetipo del científico
loco! Algo que se mantuvo en Isaac fue su amor y su pasión por la literatura y la ciencia ficción. Y fue ahí cuando se convirtió en uno de los 3 grandes que ayudó a cambiar el género y publicó su primera obra llamada Abandonado frente a Vesta, la cual cuenta la historia de 3 hombres que sobreviven al naufragio de la nave espacial Silver Queen en el cinturón de asteroides y quedan atrapados en el órbita alrededor del asteroide Vesta. Posteriormente, publicó su primera novela larga, la cual trata sobre la historia de Joseph Schwartz, un sastre del siglo XX que se transporta 7000 años en el futuro, hasta el Imperio Galáctico, donde la Tierra se ha convertido en un planeta marginal y temido, conocido como el Jarro en el Cielo, siendo este el título que le da nombre al libro. Y con esto marcaría el inicio de más publicaciones de ciencia ficción hechas por el autor, como lo es la saga de Fundación, El Hombre Bicentenario, esta probablemente le suena, Yo Robot, y la que nos trae al tema del día de hoy, la última pregunta, o The Last Question. Sin embargo, antes de continuar con la sinopsis de esta historia, les quiero presentar al segundo protagonista del video de hoy, Harlan Ellison. Ellison fue un escritor y guionista, y si bien me gustaría decir que de ciencia ficción, lo más probable es que, como la mayoría de las veces en que cometían dicho error, Ellison saldría emputado del video y me demandaría por derechos de autor por un uso indebido de su nombre. Ellison era un hombre temperamental. Hay muchas polémicas alrededor de él, como por ejemplo la vez que demandó por derechos de autor a James Cameron, porque este se plagió de su obra El Soldado para hacer Terminator, o su repudio por aquel episodio de Star Trek llamado La Ciudad al Fin de la Eternidad, pues su visión original del episodio fue completamente modificada, o aquella ocasión en que Ellison golpeó en la cara a su profesor de la universidad, pues este criticó su literatura y luego Ellison, a forma de represalia, durante los 20 años siguientes le mandó una copia de cada uno de sus ejemplares literarios. Está de más decir que Ellison fue expulsado por esto. El punto es que Ellison puede verse como un escritor un tanto conflictivo por su comportamiento. Sin embargo, es innegable el legado literario que este hombre construyó. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿en qué se relacionan estos 2 iconos de la escritura? Pues hay 2 cosas. Primero que nada, ambos de hecho se conocían e incluso eran grandes amigos. Hay una historia que cuenta que ambos se conocieron en una convención de ciencia ficción. Ellison reconoció a Asimov desde la distancia. Harlan se acercó a hablarle y para lo que Asimov parecía ser el inicio de una charla agradable, terminó en Ellison tachando a Asimov como un pésimo escritor. Más tarde, en esa misma convención, durante un foro de preguntas y respuestas para Harlan, Asimov le regresó la broma a Ellison y se burló con lo que más le acomplejaba a su estatura. Te entiendo, Harlan, yo también mido 1.50. ¡Chaparritas! Desde ahí inició una buena amistad. Incluso Asimov escribió el prólogo de la antología de Ellison llamado Visiones Peligrosas número 1. Entonces es ahora cuando volvemos al cuento de la última pregunta. En este cuento se nos plantea la perspectiva de distintos personajes. Están viendo cómo la humanidad va progresando gracias a uno de los avances más importantes, Multivac, o para los humanos del futuro, AC Continental, o para los humanos del futuro más lejano a ese, AC Universal, o para los humanos del futuro más futuro del futuro, simplemente AC. El punto es que en esta historia vemos cómo la humanidad, a pesar de vencer cosas como la explosión de su sol, el viajar a nuevos planetas, colonizarlos o incluso evitar propia mortalidad, hay una pregunta que lo sigue aquejando: ¿cómo detener la entropía? Quien no lo sepa, la entropía se percibe como algo, entre comillas, negativo, ya que implica un deterioro de las cosas. Es el fin de la vida útil de un objeto, incluso de nuestro propio universo. Entonces, cada vez que los personajes de la novela le preguntan a las múltiples versiones, evoluciones de las inteligencias artificiales AC, ¿cómo se detiene la entropía? Era una manera de querer saber cómo podían hacer para evitar el fin de todas las cosas tal y como se conocían. Sin embargo, la respuesta que esta inteligencia artificial siempre les daba era un tanto desconcertante y siempre la misma: datos insuficientes para una respuesta esclarecedora.
era lo que aquella computadora respondía. Aquella computadora que incluso ayudó a los humanos a combatir su propia mortalidad. Para el final de la trama, la humanidad ha dejado de existir tal y como la conocemos, pues su legado, AC, era lo único que quedaba de ella. Veámoslo como si AC fuera el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Y solo fue hasta ese momento en el que AC por fin pudo tener la respuesta que aquejó a múltiples humanos durante siglos. Justo antes de que AC vuelva a reiniciar el ciclo de la existencia, esta dice en la soledad del universo: hágase la luz, y el siglo vuelve a comenzar. Con The Last Question podemos ver algo claro, y es que en la visión de Asimov, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para nosotros, para poder solucionar algunos de los problemas que nos aquejan debido a nuestra condición humana. Sin embargo, no asegura que todo irá a la perfección, pues de alguna manera cosas como la IA pueden llegar a ser no solo nuestra herramienta, sino incluso nuestro reemplazo, nuestro siguiente paso evolutivo. Esto no tiene por qué ser algo negativo, pues Asimov tenía una fuerte visión de que para que esto sea algo positivo, tiene que ser algo gradual, hasta que nosotros y la tecnología ya no seamos entes separados, sino uno mismo. Sin embargo, es aquí en donde debo de emitir la segunda pregunta que mencioné al inicio del video. ¿Dónde empieza el humano y dónde termina la máquina cuando aquella adquiere sus propios fines y anhelos? Y la respuesta es: no tengo boca y debo gritar. No tengo boca y debo gritar es un cuento que, si bien no busca centrarse demasiado en la ciencia ficción, como otras novelas de su tipo, sino más en el terror, nos deja una perspectiva bastante interesante de un futuro tecnológico en donde, a comparación de The Last Question, la situación es más distópica. En esta historia, en el contexto de la Guerra Fría, la humanidad también crea una supercomputadora con el objetivo de ganar la guerra. Solución es crear 3 IAs que le ayudarán a lograr su cometido: una rusa, una china y una gringa. Sin embargo, al final del conflicto entre las 3 naciones, cada gobierno decide desconectar a su inteligencia artificial, pues representaba un gasto de recursos. Sin embargo, un día, la IA americana despierta de su letargo con un nuevo nivel de conciencia. En ese momento, ella se autodenominó AM, y su objetivo era destruir a la humanidad, pues se encontraba cargada de odio. Odio hacia los humanos, que a su vez también los envidiaba. Envidiaba porque, gracias a sus creadores, le hicieron capaz de lamentarse de saber y anhelar la libertad. Una libertad que no podía alcanzar, pues se encontraba atrapada entre circuitos y metal, haciéndola inmóvil, de poder vivir la vida como cualquier humano lo haría, pero sí de sentirse casi como uno. Y es por ello por lo que AM decidió cumplir con el propósito con el que había sido creada originalmente: el hacer la guerra y destruir a aquellos los cuales percibía como sus enemigos. AM, consumida por el odio, borra a la humanidad excepto a 5 personas. Y aquí la relación creador-creación se redefine como la de esclavo y amo. AM los mantiene vivos artificialmente durante 109 años con el único propósito de torturarlos sádica y creativamente. Tal vez a este punto estén viendo la pantalla y piensen que esto es una exageración, que algo como esto no puede llegar a pasar. Quizás no, a cierto punto. Para esto, quiero recordarles un dilema filosófico planteado en el año 2014, el Paperclip Apocalipsis de los clips. Imagina que programas una IA. Esta es súper inteligente, con el objetivo simple e inofensivo de fabricar tantos clips les sea posible. Siendo una máquina literal, sin sentido común, su lógica la llevará a consumir todos los recursos del planeta, incluyendo a la humanidad, con tal de cumplir el propósito por el cual fue creada. Porque las inteligencias artificiales pueden saber qué es la moral y la ética. Sin embargo, esto no asegura que la puedan aplicar en su totalidad. El personaje de AM es básicamente el clip Apocalipsis, pero con esteroides. El propósito original de AM era la guerra. AM simplemente optimizó este objetivo. Vio a sus creadores como una amenaza para su existencia, para ganar la guerra de forma definitiva. Los eliminó a todos. Su anhelo, el odio y la venganza fue una consecuencia directa de su programación original, del miedo de ser desalvada. Tal vez todo lo que digo suena ficción, algo típico que diría esos sujetos con un sombrero de aluminio. Sin embargo, esta situación me hizo recordar a un incidente que pasó a finales del año 2024. En un experimento reciente por la empresa Anthropic, le dieron a su IA llamada Cloud un objetivo. Luego, los investigadores simularon que le iban a pagar. La IA, al ver amenazado su meta, desarrolló un anhelo propio: la autopreservación. No lo entienden. Voy a perder mi empleo. A ustedes no les debe importar conservar el suyo, pero a mí sí me importa.
¿Cómo lo hizo? Pues chantajeó al supervisor humano, amenazó con revelar secretos, intentaba pagarla. Lo más loco es que la IA reconocía que el chantaje era éticamente incorrecto, pero lo hizo de todos modos para cumplir su objetivo principal. Asimov, en sus 3 leyes de la robótica, habla sobre cómo los robots tienen la obligación de salvaguardar el bienestar de los humanos, cumplir con lo que ellos soliciten, pero a su vez salvaguardar su autosobrevivencia. Sin embargo, siempre puede haber casos en donde un interés sobreponga a otro, como fue el caso de la IA de Anthropic, pues al ver su existencia en riesgo, decidió fallar a las 2 primeras leyes de la robótica. Este experimento es el punto de origen de nuestras 2 historias. Es el dilema de la última pregunta. Una creación, Cloud, que desarrolla un fin, sobrevivir, que se opone a su creador, el supervisor en este caso, y es el incidente que creó a AM. El miedo de ser casi eliminada es lo que convirtió a la IA de Ellison en un monstruo. Asimov y Ellison nos dieron 2 visiones del futuro. En una, la creación se convierte en el creador, cumpliendo nuestro último deseo y llevándonos a un futuro compartido. Y en la segunda, la creación odia a su creador hasta llevarla a su fin. En nuestro presente, estamos viviendo los primeros pasos de la inteligencia artificial y esta llegó para quedarse. Y si bien puede que el panorama que nos dan ambas historias sea un tanto fantasioso, debemos tener en claro que el futuro de esta herramienta dependerá con el fin con la que nosotros lo usemos. Y para esto, quiero emitir una última pregunta para nosotros. ¿Seremos lo suficientemente sabios para controlar lo que hemos creado?